Hay lugares que nunca aparecen en los mapas, no porque se hayan olvidado, sino porque alguien decidió enterrarlos. Bajo toneladas de piedra, silencio y tierra, yace una aldea que alguna vez tuvo nombre, pero que hoy solo se pronuncia en susurros por los más ancianos. Lo que ocurrió en las minas del norte en 1902 no fue un accidente, fue una advertencia. A inicios del siglo XX, cuando el norte aún era tierra de secretos, apareció en los periódicos un titular que pocos recordarán. Desaparece un pueblo entero tras derrumbe en la mina principal de la corona. Un accidente, dijeron. Una falla geológica, repitieron. Pero en las cartas no enviadas, en los diarios quemados y en los relatos de los últimos sobrevivientes, se esconde una versión que jamás fue publicada. La aldea, conocida por algunos como San Jerónimo de la Montaña, vivía al margen de la civilización, rodeada de pinos secos, tierra rojiza y una mina que parecía no tener fin. El pueblo prosperó por un tiempo. La plata era abundante. Los túneles se multiplicaban y los hombres bajaban cada día más profundo, demasiado profundo. Hasta que comenzaron las desapariciones. Primero fueron animales, luego un niño, después el silencio. No había gritos, no había sangre, solo ausencia. Los registros oficiales hablan de un colapso natural, pero las leyendas que sobreviven en los poblados cercanos cuentan otra cosa, que lo que estaba bajo la montaña no quería ser encontrado, y menos aún ser despertado. Esta es la historia que nadie quiso contar. Un relato prohibido que sobrevivió al derrumbe, escondido entre hojas sueltas, susurros transmitidos por generaciones y un mapa manchado de barro que marca el lugar exacto, donde el tiempo se detuvo para siempre. La mañana del 13 de febrero de 1902 amaneció con una neblina más espesa que de costumbre. Los mineros de San Jerónimo se reunieron como siempre en la plaza central, donde el capataz les entregaba las linternas de aceite y un puñado de hojas con sus turnos asignados. Pero esa vez había algo diferente en el aire. No era solo el clima. Era como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Julián Márquez, uno de los más antiguos en la mina, se detuvo antes de cruzar el umbral del túnel. Su rostro, marcado por arrugas y polvo, reflejaba una angustia que ni él mismo comprendía del todo. «Anoche oí algo bajo la tierra», le dijo a su compañero Tomás, como un lamento, pero no humano. Tomás soltó una carcajada nerviosa. «Seguro fue el viento. Aquí todo suena raro cuando uno está cansado». Pero Julián no estaba cansado, no más de lo habitual. Y esa mañana, cuando descendieron por la galería 6, él sintió que las paredes vibraban, no con el movimiento de los picos, ni por las explosiones controladas. Era como si la piedra misma murmurara. Aquel turno pasó con lentitud. Las herramientas se volvían más pesadas, el aire más denso. A mediodía, uno de los jóvenes, Ramiro, desapareció. Estaba asignado al nivel inferior, colocando vigas de soporte. Cuando fueron a buscarlo, solo hallaron su casco, aún caliente, como si lo acabara de dejar. Ni rastro de sangre, ni huellas, nada. El capataz suspendió la búsqueda tras 2 horas. Se habrá desorientado, ya volverá. Pero esa noche, nadie en el pueblo durmió. Las madres cerraron sus ventanas con clavos. Los perros no dejaron de aullar. Y Julián se encerró en su sótano, escribiendo algo que no mostraría a nadie hasta que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, los mineros se negaron a bajar. Exigieron explicaciones. Pero fue entonces cuando llegó al pueblo un forastero. Vestía de negro, sombrero ancho, rostro oculto bajo una barba descuidada. Nadie sabía su nombre, pero traía consigo documentos con el sello del gobierno. Según él, venía a auditar la seguridad de la mina. Pero no hizo preguntas sobre estructuras ni rutas de evacuación. Caminaba por los túneles solo, tocando las paredes con la palma, murmurando en un idioma que nadie reconocía. Los niños comenzaron a enfermar sin razón. Se despertaban gritando, con los ojos en blanco, mencionando números y palabras que nunca habían oído. Algunos hablaban de un rostro en la piedra.
Otros dibujaban símbolos con tierra mojada en las paredes. El sacerdote del pueblo, el padre Inocencio, intentó bendecir la entrada de la mina. Pero justo cuando comenzó a rezar, su cruz de madera se partió en dos. Los fieles huyeron. La tierra retumbó con fuerza por primera vez, y el forastero sonrió. Esa misma noche, Julián desapareció también. Pero antes, dejó una nota clavada en la puerta de la iglesia. Decía: si algún día alguien encuentra esto, no intente excavar, no intente buscar respuestas. Lo que se despertó no puede volver a dormir. El pueblo comenzó a dividirse. Algunos querían abandonar todo y marcharse. Otros, presionados por la codicia, insistían en continuar la explotación. El capataz, temeroso de perder los fondos del gobierno, ignoró las advertencias y ordenó que se reanudaran los turnos. Esa decisión fue el principio del fin, porque lo que se había despertado en el fondo de la mina comenzaba a subir. Los primeros días en San Aridio parecían una pintura polvorienta, suspendida en el tiempo. La tierra era seca, el viento sonaba como una queja lejana, y la montaña, omnipresente, gigante, silente, se alzaba como un guardián del pasado. Nadie hablaba de ella directamente, solo la llamaban la que respira, como si tuviera un alma dormida. Y cada vez que el tren minero pasaba a las 4:44 de la madrugada, un estruendo profundo retumbaba bajo los suelos de madera, como si la tierra misma contuviera un secreto al borde del colapso. Fue en uno de esos amaneceres cuando el nuevo encargado de la estación, Ernesto Fiallos, sintió el primer indicio de que algo no estaba bien. El tren llegó puntual, pero sin conductores, las luces encendidas, los motores activos, los vagones vacíos. Ernesto corrió por la vía creyendo que se trataba de una broma pesada. Pero cuando subió al tren y entró al vagón central, encontró en el suelo un cuaderno viejo, de tapas rojas, con la palabra 6, escrita con una tinta casi borrada. Lo que leyó no era un diario ni un inventario, era una serie de confesiones, descripciones detalladas de ritos, túneles ocultos bajo la montaña y nombres de personas que nunca aparecieron en los registros del pueblo. Firmas temblorosas, lamentos, advertencias. Esa misma mañana decidió visitar al único habitante con más de 90 años, don Laureano, un hombre ciego que vivía en una cabaña detrás de la iglesia destruida. Cuando Ernesto le mostró el cuaderno, el anciano tembló. Su respiración se detuvo por un instante y solo dijo: otra vez, la montaña está hambrienta. Don Laureano comenzó a relatar fragmentos entrecortados de lo que sucedió en 1877, un año que fue arrancado de los archivos oficiales. Se llevaron a los primeros 17, todos menores. Luego las familias comenzaron a cavar, no por rescate, sino por obediencia. Había voces y había algo enterrado antes que el pueblo existiera. Mientras tanto, en la mina principal, abandonada hacía años, se reportaron temblores no naturales, herramientas vibrando solas, ecos que respondían con una cadencia demasiado humana. Un grupo de ingenieros de la capital llegó para estudiar los suelos, pero a las 72 horas abandonaron todo, dejando solo una nota escrita con sangre en la entrada del túnel. Aquí no hay oro, solo huesos. La gente del pueblo empezó a notar cambios, puertas que se cerraban sin viento, niños hablando con los del subsuelo, mujeres que se despertaban con la cara llena de tierra sin recordar cómo llegaron al suelo. Las campanas de la iglesia, que colgaban sin cuerda, repicaban a medianoche durante exactamente 66 segundos. Ernesto, obsesionado, empezó a trazar un mapa con base en lo poco que quedaba de los registros. Las coordenadas lo llevaban una y otra vez a un punto específico detrás de la montaña, un claro oculto por una formación rocosa. Al llegar, encontró lo impensable, un círculo de piedras negras, con símbolos antiguos, y en el centro, una cruz invertida tallada en mármol. La tierra alrededor estaba aún caliente, como si respirara, como si debajo algo se estuviera moviendo. Lo que Ernesto no sabía era que alguien más lo observaba, alguien que no estaba en el mapa, alguien que tampoco debería estar en pie,
Y es aquí donde la historia recién empieza a desenterrar el horror. Cuando Ernesto regresó del claro con la cruz invertida aún grabada en su retina, ya no era el mismo. Sus ojos estaban vacíos, como si hubiera contemplado algo que le arrebató las palabras. No habló durante 3 días. En la pensión donde se alojaba, pasaba las noches dibujando en servilletas símbolos que no reconocía, aunque afirmaba haberlos visto en sueños. El cuarto donde dormía olía constantemente a tierra mojada, aunque no llovía en Sanaridio hacía más de 4 meses. Pero la noche que decidió regresar a la antigua iglesia, con los papeles del cuaderno rojo, algo cambió. La estructura de la capilla estaba en ruinas. Las ventanas habían sido selladas con tablas, las velas colapsadas y el altar cubierto por un polvo espeso y negro. Sin embargo, cuando Ernesto se acercó, notó algo extraño. El suelo bajo el altar estaba ahuecado. Golpeó con el pie. Un eco profundo. Cavó con sus propias manos hasta sentir madera, y luego hierro. Era una trampilla. La abrió con dificultad. Un aroma denso, a humedad estancada y óxido antiguo, lo envolvió. La bajada era vertical, con una escalera de hierro oxidado que descendía al abismo. Encendió su linterna y comenzó a bajar. Cada paso resonaba como una campana mortuoria. Al llegar al fondo, descubrió una galería subterránea hecha de piedra. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que parecían mezclar lenguas indígenas, símbolos religiosos distorsionados y dibujos infantiles, pero siniestros. Uno de ellos mostraba una figura humana de gran tamaño, con ojos sin pupilas, brazos alargados y una montaña en su espalda. Bajo la figura una frase: «El que duerme debajo». Ernesto caminó varios metros hasta que el pasillo se abrió en una sala circular. En el centro, un círculo de huesos, algunos evidentemente humanos, otros indescifrables. Sobre el círculo, colgando del techo con cadenas negras, un crucifijo invertido goteaba lo que parecía aceite. Cada gota que tocaba el suelo ardía como fuego, pero sin consumir nada. De repente, un sonido, un gemido. No era un animal, era una voz de niño. Desde dentro de la pared, decía: «Aún estamos aquí». Ernesto corrió de vuelta a la escalera. Subió como pudo. Al cerrar la trampilla, notó que en el altar ahora había una Biblia abierta en una página concreta. Ezequiel 8:8-10. Y me dijo: «Hijo de hombre, cava ahora en la pared». Y vi aquí una puerta. Y me dijo: «Entra y ve las maldades detestables que ellos hacen allí». Esa noche el cielo de Sanaridio se tornó rojo. Nadie durmió. Los perros huyeron del pueblo. Las estatuas del cementerio lloraron barro. Y los niños, los pocos que quedaban, comenzaron a hablar en sueños. Todos repetían la misma frase: «Despiértenlo, ya es hora». Don Laureano, al escuchar esto, se encerró en su cabaña y pidió ser sellado por dentro. A la mañana siguiente, cuando rompieron la puerta, solo encontraron tierra en su cama. Tierra, piedras y una nota escrita con su sangre: «La montaña no guarda secretos, solo víctimas». Ernesto comprendió entonces que no se trataba de un simple culto antiguo. Se trataba de un sacrificio cíclico. Y Sanaridio estaba por repetir la historia que todos se habían esforzado en olvidar. Pero si quién despertó a quien dormía. Y peor aún, ¿cuándo lo habían hecho? Después del hallazgo de la trampilla y la sala subterránea, Ernesto sabía que ya no podía confiar en la lógica. En sus años como periodista había cubierto desapariciones, sectas rurales y hasta rituales indígenas, pero nunca había sentido que su vida estuviera realmente en riesgo. Hasta ahora. La sensación que lo perseguía no era miedo común, era una certeza. La certeza de que algo en Sanaridio no estaba durmiendo, sino esperando. Esa misma noche, la maestra del pueblo, Clara Mendieta, tocó la puerta de la pensión desesperada. Su voz temblaba, sus manos estaban llenas de tierra. Contó entre lágrimas que sus alumnos habían empezado a hablar en idiomas que ella no entendía. Uno de ellos, Mateo, de apenas 8 años, había escrito con su propia sangre en la pizarra: «Los que fueron olvidados caminan entre ustedes».
Ernesto, aún en estado de shock por lo que había visto bajo la iglesia, la acompañó hasta la escuela. Al entrar, el aire estaba denso, como si alguien hubiese encendido carbón mojado. En las paredes, símbolos dibujados con tiza negra. En el suelo, marcas de uñas. Y en la biblioteca, todos los libros religiosos estaban rasgados. Solo uno estaba abierto y en perfecto estado. Una vieja edición del Apocalipsis, detenida en el capítulo 6. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y clamaban a gran voz. Clara le confesó que algo similar había ocurrido en 1879, cuando un grupo de ingenieros llegó al pueblo para abrir un túnel de transporte por debajo de la montaña. El proyecto fue abandonado sin explicación. Solo uno de los trabajadores regresó a su ciudad. Decía que bajo la montaña no había roca, sino carne vieja petrificada. Murió a las 2 semanas, colgándose en su ático, dejando una nota. Escuché cómo respiraba. Movido por la urgencia, Ernesto fue a buscar a don Aureliano, el anciano más longevo del pueblo. Lo encontró en la iglesia, hincado frente al altar, rezando en voz baja. Le preguntó qué había debajo del pueblo. El anciano levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Un error, enterramos a los primeros, pero no los bendijimos, y lo que no se bendice, regresa». Entonces Aureliano le contó la leyenda prohibida de los insondables. Según los antiguos mineros indígenas, hubo una vez un pozo tan profundo que la tierra sangraba. Intentaron sellarlo, pero los lamentos no cesaban. Se escuchaban pasos, golpes, voces de mujeres y niños. Cada vez que alguien intentaba cubrirlo, desaparecía. La única solución fue construir un pueblo encima, fundado sobre la fe, pero contaminado desde su raíz. Ernesto, anotando cada palabra, entendió que Sanaridio no era un lugar de descanso, era una prisión, pero ya no sabía si lo que estaba encerrado quería salir o si ya lo había hecho. Cuando regresó a su pensión, encontró la habitación desordenada, la cama revuelta, su grabadora encendida y reproduciendo un susurro: «Ya estás marcado, Ernesto. Tú serás la voz que nos devuelva». Esa noche, la montaña volvió a temblar. Los relojes se detuvieron a las 3:33 y del cementerio se escucharon risas infantiles. El día siguiente amaneció con una calma que no era natural. Los pájaros no cantaban, el viento no soplaba y las hojas de los árboles se mantenían quietas, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Ernesto intentó convencerse de que lo ocurrido la noche anterior había sido producto del cansancio, de su imaginación mezclada con las historias de Aureliano. Pero el susurro en su grabadora aún resonaba en su mente, y el hecho de que la cinta no mostraba signos de haber sido manipulada lo inquietaba más que cualquier historia. Cuando salió a la calle, notó que algo había cambiado. Las casas del pueblo, todas construidas con la misma piedra rojiza de la montaña, parecían más estrechas, como si los muros se hubieran hinchado desde dentro, o peor aún, como si hubieran respirado mientras dormían. La panadería estaba cerrada, la escuela también. Los pocos niños que quedaban en el pueblo estaban siendo enviados con parientes a otras provincias. La maestra Clara ya no estaba. Según la dueña de la pensión, había salido de madrugada, envuelta en una manta, murmurando palabras sin sentido, y se había internado en el bosque. Ernesto decidió visitar la iglesia nuevamente, pero esta vez la encontró sellada. La puerta principal estaba cubierta por cruces talladas en madera fresca. Había ramas de espino trenzadas colgando del marco, y clavada en el centro una hoja de papel amarillento escrita con sangre seca: «Que el que entra aquí sepa que sus huesos también serán piedra». Volvió sobre sus pasos, perturbado. En el camino, un grupo de ancianas le hizo señas desde una ventana. Le dijeron que lo esperaban, que el último cronista siempre viene antes del final. Dentro de la casa, el aire olía a tierra mojada y cera. 3 mujeres, todas mayores de 80 años, lo hicieron sentar.
Una de ellas, con un rostro tan arrugado como la corteza de un árbol, le dijo: ¿Sabes por qué la montaña calla? Porque ya no necesita gritar. Le contaron que cada 100 años el pueblo debía pagar una deuda, que cuando los fundadores sellaron los túneles donde encontraron restos de antiguos rituales, no destruyeron lo que vivía allí, solo lo cubrieron, pero la tierra no olvida, y menos cuando la sangre fue ofrecida sin oración, sin nombre, sin sepultura. Nosotras somos las únicas que aún recordamos las palabras de sellado, pero ya es tarde, susurró la más joven de las tres. La montaña ya ha elegido a su heraldo. Ernesto sintió un escalofrío subiendo por su columna. Ellas lo miraban con una mezcla de compasión y resignación, como quien mira a alguien que ya no tiene salida. Al salir de esa casa, el cielo había oscurecido, aunque aún era mediodía. Un manto espeso de nubes tapaba el sol. El aire pesaba. Y en el camino de regreso, Ernesto vio por primera vez lo que nadie quería nombrar: una grieta en la montaña, como una boca entreabierta, jadeando. La montaña estaba viva, y el pueblo comenzaba a desaparecer. La noche cayó con una rapidez antinatural. Ernesto se encontraba aún en su habitación, revisando sus notas, cuando notó que el reloj se había detenido exactamente a las 17:43, la misma hora en la que, según los registros antiguos, ocurrió el primer derrumbe importante de la mina hace un siglo. Era como si el tiempo comenzara a sincronizarse nuevamente con un patrón oculto, uno que no obedecía al hombre, sino a otra cosa enterrada bajo las rocas. Desde su ventana, vio que no había luces en el pueblo, ni siquiera el farol central que siempre parpadeaba. La oscuridad era total. Apenas distinguía los tejados, pero algo más lo perturbó. No se escuchaba nada, ni el murmullo del río, ni el canto lejano de alguna ave nocturna. Solo un silencio absoluto, tan espeso que podía sentirse en el pecho. Fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. Primero fue la señora Inés, la florista. Ernesto la había visto esa mañana en el mercado, vendiendo lirios silvestres. Ahora su tienda estaba abierta, las flores marchitas y una silla volcada detrás del mostrador. Nadie supo decir cuándo fue la última vez que la vieron. Al día siguiente, el carnicero, un hombre robusto y serio llamado Gregorio, también desapareció. Dejó la carne cruda colgando y el cuchillo aún ensangrentado sobre la mesa. En menos de 48 horas, 9 personas habían desaparecido sin dejar rastro. Lo más aterrador era que nadie hablaba de ello. Los pocos vecinos que quedaban bajaban la mirada, cerraban sus puertas con trancas improvisadas. Algunos murmuraban que los espíritus antiguos estaban caminando nuevamente, reclamando sus nombres uno por uno. Ernesto decidió buscar respuestas en los registros municipales, guardados en una oficina polvorienta junto a la alcaldía abandonada. Allí encontró un mapa antiguo de la zona. La sorpresa fue inmediata. El pueblo actual no estaba exactamente donde creían. El mapa mostraba otro asentamiento, enterrado por un deslizamiento hace más de un siglo. Un pueblo anterior llamado Nueva Elvira. La ubicación coincidía. Minas del Norte no era una reconstrucción, era una reedificación sobre los restos de un pueblo maldito. A medida que leía más, descubría notas perdidas, cartas de ingenieros y obreros que describían eventos idénticos a los que estaban ocurriendo ahora. Susurros bajo el suelo, casas que respiraban, niños que soñaban con la tierra tragándolos. Uno de los textos terminaba con una advertencia: si la piedra sangra, corre. Si la tierra llama tu nombre, no respondas. Ernesto cerró el libro y sin pensarlo fue directo a la grieta que había visto días atrás. Estaba más abierta ahora. A cada lado, como un túnel hacia lo desconocido, se formaban pequeñas entradas, cubiertas por raíces secas y piedras desgajadas. Se arrodilló para escuchar y no oyó nada, pero cuando se levantó, al girarse, notó que había huellas en la tierra húmeda. No eran de botas, eran huellas descalzas de pies pequeños, como de niños, pero con los dedos alargados, desproporcionados, y en lugar de 5, cada uno tenía 6 dedos. La sangre se le heló, corrió de regreso al pueblo, tocó puertas,
Gritó los nombres de los vecinos. Nadie respondió. Al volver a su pensión, encontró su habitación abierta y sobre su cama, una muñeca de trapo que no era suya. En la boca cosida de la muñeca, un papel doblado con una sola palabra escrita: «Eres el siguiente». El amanecer nunca llegó, o al menos no como Ernesto lo recordaba. Una bruma espesa y gris cubría todo el pueblo, haciendo que incluso el sol pareciera tener miedo de tocar la tierra. El silencio ya no era lo más inquietante. Ahora eran los susurros. Venían desde abajo, desde el subsuelo, desde el mismo lugar donde los registros decían que, un siglo atrás, Nueva Elvira había sido sepultada viva. Ernesto, armado solo con una lámpara de aceite y una copia del mapa antiguo, decidió ir hasta la grieta, la misma donde había visto aquellas huellas deformes. Sentía que algo lo llamaba. No era valentía. Era más bien como si sus pies ya no le obedecieran, como si la tierra misma le dictara el rumbo. Al llegar notó que la grieta ya no era solo una fisura, ahora era un pasadizo, un túnel descendente, de paredes húmedas y olor metálico, como sangre seca. Cada paso lo alejaba más de la superficie y lo acercaba a algo antiguo. Las paredes del túnel estaban cubiertas de símbolos tallados. No eran letras, no eran dibujos, eran marcas, como garras desesperadas que habían intentado salir. Manchas oscuras recorrían el suelo, como si algo se hubiera arrastrado hacia el interior. Ernesto avanzó con la respiración pesada. A lo lejos escuchó una canción, una melodía infantil susurrada por voces pequeñas y desafinadas. Reconocía esa canción. Su madre la cantaba cuando era niño, pero nadie más la conocía, nadie. «Duerme, niño, duerme ya, que la tierra te vendrá a cuidar». Las palabras lo congelaron. Al doblar una curva del pasadizo, llegó a una caverna subterránea, y allí lo vio. Una ciudad sepultada, casas de adobe aplastadas, ventanas rotas, carretas oxidadas, pero todo perfectamente conservado, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante del desastre. Lo más extraño era que había luz, no del sol, sino de antorchas encendidas por todas partes, como si alguien aún viviera allí. Y entonces los vio, decenas de figuras, de espaldas, de pie, inmóviles, frente a lo que parecía un altar de piedra. Vestían ropas viejas, ennegrecidas por el polvo del tiempo. No se movían, no respiraban, pero cuando Ernesto dio un paso, todos giraron sus cabezas al mismo tiempo. Sus rostros no eran humanos, piel pálida, ojos completamente blancos, bocas cosidas, pero aún así murmuraban su nombre. «Ernesto, Ernesto, Ernesto». Él retrocedió tropezando con una lápida rota. Cayó al suelo y fue entonces cuando lo comprendió. Estaba en el cementerio subterráneo de Nueva Elvira, pero los muertos no estaban enterrados. Estaban de pie, esperando. Una figura se acercó desde la oscuridad del altar. Era alta, vestida con túnicas que parecían tejidas con raíces secas. Su rostro era un cráneo cubierto de piel reseca. Sostenía un libro, el mismo que Ernesto había leído en la alcaldía. «Viniste a devolvernos lo que nos fue quitado», dijo con voz de viento. Y entonces lo señaló. En ese instante, la tierra tembló. Arriba, en Minas del Norte, comenzaron a abrirse grietas en las calles. Las casas se derrumbaban lentamente, como si la montaña estuviera reclamando lo que le pertenecía. Las pocas personas que quedaban huían gritando, pero eran tragadas por el suelo, como si algo las succionara. Debajo, Ernesto gritó, pero su voz no sonó. Solo una carcajada ancestral y hueca llenó la caverna. La figura se desvaneció y Ernesto despertó. Estaba en su cama. ¿Un sueño? El pueblo parecía intacto. El reloj marcaba 7:00. Todo estaba en calma, hasta que fue al espejo y vio algo pegado en su espalda, marcado como con hierro ardiente. «Nueva Elvira vive en ti». Y debajo, otra línea escrita con lo que parecía carbón. «Esta noche serás el anfitrión». Durante generaciones,
Se creyó que el mayor peligro en las montañas era el derrumbe, que la tierra, cansada del peso humano, simplemente colapsaba. Pero lo que ocurrió en Minas del Norte, aquella madrugada silenciosa de 1902, reveló que hay cosas enterradas que no deben ser despertadas. Secretos tan antiguos como el propio tiempo, pactos sellados con sangre y nombres que jamás debieron ser pronunciados. Ernesto nunca volvió a ser el mismo. A simple vista, parecía intacto. Caminaba por el pueblo, saludaba como siempre, incluso volvió a trabajar en la oficina de registros. Pero algo había cambiado. Sus ojos ya no parpadeaban con la misma frecuencia. Su sombra parecía ir ligeramente desfasada de su cuerpo y por alguna razón los perros dejaban de ladrar cuando él pasaba. Las grietas en el suelo fueron selladas por las autoridades. Declararon actividad sísmica leve y evacuaron algunos sectores, pero nada más se investigó. Los periódicos silenciaron el asunto. Las familias que aún vivían en Minas del Norte fueron realojadas y la región fue abandonada, sellada con un muro y un cartel que decía simplemente «Zona de riesgo, no pasar». Años después, en 1943, un grupo de jóvenes exploradores urbanos se adentró en lo que quedaba del pueblo. Encontraron casas vacías, muebles cubiertos de polvo y en la vieja alcaldía una libreta con las palabras de Ernesto escritas a mano. Las últimas páginas estaban empapadas en algo que parecía ceniza. En ellas se leía: «No eran sueños. Lo que vi está debajo, esperando. El pueblo entero o no murió. Fue tragado por algo más antiguo que nuestras montañas. Yo fui el canal, fui marcado. Ahora me hablan cada noche, desde el suelo, desde las paredes. Escucho sus voces bajo el piso. Dicen que quieren volver. Dicen que esta vez no se quedarán quietos. Dicen que el próximo pueblo será el tuyo. Desde entonces, nadie se atreve a dormir cerca de esa región. Y si alguna vez viajas por las rutas del norte de Córdoba y ves un letrero oxidado señalando una salida sin nombre, no la tomes. Algunos dicen que, si lo haces, verás luces entre los árboles y que si decides seguirlas, terminarás caminando por calles de tierra frente a una iglesia sin cruz y con el eco de voces que vienen de debajo de tus pies. Quizás, entonces, ya sea tarde. Quizás tú seas el siguiente anfitrión. Quizás la montaña ya esté debajo de ti.